Si pudiera tener niveles, vamos a comenzar a hablar de la intimidad. Una palabra que nos estuvo ministrando la pastora Camila, mi esposa, tenía que ver con la guía del Espíritu Santo, ¿no? La guía del Espíritu Santo, la guía real de Dios. Y en el mismo momento que ella lo preparó, justo en casa, yo le decía que una palabra que estaba viniendo a mi corazón es escuchar la voz de Dios como una voz de mando, ¿no? Y porque como personas adultas, como hombres y mujeres responsables que habemos hoy en este lugar, y jóvenes que vamos creciendo y aprendiendo responsabilidades, necesitamos ser direccionados por un Dios que nos ama, que te ama. Como decíamos en esta canción recién, nadie me amó así, nadie nos va a amar como Cristo Jesús, nadie jamás. Nada se va a comparar al amor de Dios, nada se va a comparar a lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Derramó su vida para poder darnos vida eterna, ¿no? Para conocer nosotros la vida eterna. Entonces es tan importante comprender que necesitamos la dirección de Dios, pero no desde, la otra vez lo hablábamos, desde la voz de mando de Dios, desde la obediencia a su palabra, porque yo necesito ser direccionado como esposo, como padre, necesito ser direccionado como pastor, y así usted en el rubro donde se desempeñe, en la facultad, en los trabajos que usted tiene, como madre, ¿no? Como esposa, como hijo, necesitamos la voz de mando que nos direccione, ¿no? ¿Para qué? Para poder edificar una casa que es en la roca, que es en Cristo Jesús. Y para esto es muy necesario tener una vida de intimidad. Es muy necesario, y a veces pareciera muy repetitiva estas enseñanzas, parecieran muy ya sabidas de memoria. Pero ¿cuántos de nosotros llevamos a la práctica una vida de intimidad, ¿no? De oraciones genuinas en nuestra habitación? Por eso vamos a comenzar a escudriñar la palabra. Mientras adorábamos pensaban en Mateo 27:51. En uno de los acontecimientos históricos para nosotros, para el mundo entero, ¿no? Y dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, ¿no? Quería comenzar a hablar con respecto a la intimidad, porque no sé si a usted le ha acontecido que a veces queremos enseñarles a nuestros hijos que valoren lo que a los padres les costó tanto comprar, ¿no? O sea, compraste un juego de silla y al instante tu hijo se metió la mano en el plato toda engrasada y toca el juego de silla nuevo, como que te enoja, ¿no? Y vos decís, pará, valoró un poquito, ¿no? Me costó, o que te rayen las paredes, ¿no? Cada uno de nosotros a veces no solamente cuida las cosas desde el egoísmo o que somos materialistas, sino que tiene que ver muchas veces con que le damos valor, ¿no? A lo que tanto nos ha costado conseguir. Y así hay personas que son muy cuidadosas con sus vehículos, ¿no? Que los niños no coman arriba del auto, que no se ensucien porque hay manchas que no salen, ¿no? Y cada uno cuida de acuerdo a lo que le costó tanto, ¿sí? Y a veces nosotros nos olvidamos del costo tan alto que pagó Jesús para que vos y yo podamos entrar libremente a su presencia. Tener una vida de intimidad, donde ya no es un sumo sacerdote el que puede entrar a la presencia de Dios, sino que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador puede tener una relación con el Espíritu Santo como nunca antes. Y buscar una habitación y ser lleno del Espíritu Santo y venir aquí a la iglesia y derramar su corazón en adoración con el pueblo, como lo estamos haciendo ahora, como lo hicimos en esta mañana, ¿no? Pero todo esto nace, ¿no? De una experiencia continua, real que tenemos. Porque si no, a veces pareciera que tiene que ver más con la música que con un corazón agradecido. Y no, es todo un conjunto, ¿no? De acuerdo a la intimidad que tenemos con el Espíritu Santo, que vamos derramando nuestro corazón y su presencia va llenando la casa. Amén. Y quería comenzar esta serie que vamos a tener en estas semanas de intimidad. Primero, reconociendo que tuvo un costo muy alto, que Jesús nos dio la oportunidad de entrar al trono de la gracia con acción de gracia, con cántico de alabanza en nuestra boca, ¿no? Estar en la presencia de Dios, ¿no? De una manera continua y libre.
pero somos nosotros mismos, los seres humanos, los cristianos, vamos a entrar en ese tema, somos nosotros los cristianos que a veces quizás tenemos tantas ocupaciones que no nos hacemos tiempo para pasar en la presencia de Dios. Y entonces buscamos soluciones en consejos, que no está mal, la Biblia enseña sobre consejos, pero yo quiero en este contexto guiarnos a tener tu propia relación con el Espíritu Santo. Entonces acontecen cosas a veces difíciles en nuestra vida y siempre no, pedí oración acá, pedí oración allá, ¿no? Como si vos y yo no tuviéramos la oportunidad, no tuviéramos al mismo Padre que te escucha en lo secreto y te puede recompensar en público. Entonces a veces la falta de intimidad, ¿no?, pareciera que nos hace olvidar el Dios de poder que tenemos, el Dios presente que tenemos. Porque Dios está en este lugar, Dios está con vos, Dios habita en vos y Dios está todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa el rincón donde vos estés, la presencia del Espíritu Santo está. Y es súper valorable, por eso caminamos como cuerpo, como iglesia, ¿no? Por eso somos un cuerpo, por eso hay ministerios que Dios estableció, que tienen que ver con un orden de consejos, de palabra de Dios, ¿no? Pero llega el momento en que vos y yo, como adultos, tenemos que escoger, ¿no?, vivir una experiencia real con el Espíritu Santo. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, y vamos a comenzar a leer del versículo 1. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. O sea, la tierra de Egipto, el pueblo de Dios fue sacado de la tierra de Egipto por una promesa que Dios le dio a Abraham, diciendo que a la descendencia le iba a entregar la tierra que fluye leche y miel. La promesa era para todos, no para uno, para todos. O sea que las promesas de Dios son para vos. Las promesas de Dios son para tu familia, me parece. Las promesas de Dios se pueden manifestar en tu descendencia, porque Dios es un Dios de promesas y Él cumple sus promesas. Amén. Por eso lo que le decía Dios a Moisés es: andar y cumplir con el propósito que tiene todo el pueblo. Todo el pueblo. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo y el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo a la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y este es el punto de quiebre, ¿no?, que el pueblo de Dios afectó. Dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Sabe que el pueblo de Dios se murmuraban mucho, ¿no? Murmuraban mucho con respecto a lo que estaban viviendo. Y nosotros quizás hoy, en este siglo, los podemos cuestionar, ¿no? O nos damos el lujo de cuestionar. Pero ¿quiénes de nosotros, si Dios nos sacara de San Luis y nos mandara al desierto, ¿no?, a que le adoremos en el desierto, y nos sacara de nuestras casas, del aire acondicionado, ¿no?, o ventiladores o lo que tengas en tu casa, y te mandara al pleno desierto para ir formarte como un pueblo santo? ¿Quiénes de nosotros a veces no hubiéramos añorado volver al lugar? Che, está bien, ahí quizás no éramos libres, pero teníamos un techito, teníamos comidita, teníamos que salir a trabajar todos los días, teníamos una rutina. Al pueblo de Dios lo liberaron de la esclavitud, pero tenían que comenzar de cero todo, ¿no? Todo de cero, ya no tenían ya sus rutinas diarias, estaban en el desierto, ¿no? No había un techo sobre su cabeza. Entonces uno a veces dice: ¡ay, qué pueblo duro, qué pueblo ingrato para con Dios! Pero estaban atravesando un momento difícil, ¿no? Todos aquellos que alguna vez han emprendido algún negocio, algún emprendimiento, saben que no es lo mismo un sueldo seguro todos los meses, ¿no?, que lo que ingrese de dinero te corresponda al 100% y pase por vos, ¿no? Uno va aprendiendo, ¿no?, va teniendo errores, ¿no?, con respecto a lo económico, y así mismo pasa en los hogares, ¿no? ¿Cuántas veces criticamos ciertas enseñanzas de nuestros papás hasta que nos tocó ser padres a nosotros?
¿Cuántas veces que pensamos que nuestros papás tenían que ser de cierta manera con nuestra mamá hasta que nuestra esposa era esposos a nosotros, ¿no? Cuando nosotros comenzamos de cero, cuando comenzamos nuestra propia vida, ¿no? Cuando comenzás a independizarte, valorar ciertas cosas que antes no valorabas, ¿no? Y esto acontecía con el pueblo de Israel, y Dios les dijo, ¿no? No voy a ir con ustedes porque son duros de servir, ¿no? Murmuran constantemente. ¿Y sabe lo que me gustó? Que el pueblo de Dios reaccionó a la palabra de Dios. Reaccionaron. ¿Sabe que cuántas veces hemos hablado sobre la oración, sobre la palabra de Dios, sobre la intimidad? Y como pueblo, yo me incluyo, no reaccionamos. Hay que tener más intimidad y capaz que porque varias personas, varios pastores han predicado aquí, han traído enseñanza y la palabra es para todos nosotros. No es que yo porque soy pastor estoy exento o yo vivo la palabra, ¿no? El que la vive es Cristo Jesús. Yo puedo, si usted conociera a veces mis luchas, ¿no? Luchamos con lo mismo todos, ¿no? Con poder sea menos de nuestra carne y más de nuestro espíritu. Pero ¿cuántas veces comenzamos a escuchar palabra de Dios que nos exhorta a hacer algo, pero no reaccionamos? Imagínense que hablemos de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer una serie sobre la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos entusiasmamos todos, pero no reaccionamos. En la semana seguimos igual, no hay reacción. No hay reacción, y a veces hay palabras que nos confrontan y me dicen, me desafían, ¿no? Ezequiel, salir de tu confort, buscar más de mi presencia, andar los secretos, andar ayuno, y lo escucho, lo aplaudo, siento algo lindo en la iglesia, pero del lunes al próximo domingo no hubo una reacción, no hubo un cambio, no reaccioné. El pueblo de Dios, aunque era duro, reaccionó, ¿no? Se puso triste. ¿Cómo que Dios no va a ir conmigo? ¿Cómo que su presencia no nos va a acompañar? Y se despojaron de sus atavíos, que bueno, busqué la definición solamente como, entre paréntesis, un conjunto de prendas, adornos, joyas y peinados con los que se viste y arregla una persona. Entonces, ellos se sacaron todo lo que era de lujo y comenzaron ese día a tener luto. Y tuvieron una acción dijeron, no Señor, estamos tristes, no me interesan los lujos, no me interesa. Era una opción donde dejaban lo carnal para vivir lo espiritual. Reaccionaron. Y nosotros en este tiempo, y Dios nos libre, Dios me libre, ¿no? Porque voy a dar cuenta de las palabras que yo hablo. En este tiempo hablamos de intimidad, hablamos de ayuno, pero no reaccionamos ya. Y quizás porque sentimos algo lindo en el culto, la presencia de Dios, y ya pensamos que con eso nos alcanza para toda la semana. Por supuesto que es para siempre lo que Dios derrama porque Él es eterno, pero no reaccionamos a lo que Dios pide de nosotros personalmente. Oraciones, lectura de la palabra, ayuno, ¿no? Siempre esperando de un sumo sacerdote, de un pastor, de un profeta, siempre esperando una palabra puntual. Yo me acuerdo un momento donde vivimos algo hermoso. Venían profetas a visitar la iglesia donde antes congregábamos y eran palabras de Dios que encendían, que motivaban, ¿no? Y tuvimos experiencias muy lindas, pero al mismo tiempo como que la gente estaba esperando que el profeta me llame y el profeta me profetice y el profeta me diga, si quieres, tú no caminos atravesado, pero yo estoy contigo, como para creerle a Dios, ¿no? Como si las promesas de Dios no fueran para todos. Y eso es lo que a veces nos acontece. ¿Por qué? Porque en nuestra intimidad carecemos de momentos con Él. Y capaz que viene un profeta y te dice una palabra que ya está escrita en la Biblia, pero como te lo dijeron audiblemente, ay no, sí, Dios me habló. Hace tiempo Dios nos está hablando. Pero somos nosotros los que nos hemos alejado de la intimidad. Somos nosotros los que no reaccionamos. Amar los unos a los otros. Seguimos con la enemistad. Siempre una discusión. Siempre una palabra de alguien que no está presente. Siempre un malentendido, ¿no? No reaccionamos. El pueblo de Dios reaccionó, ¿no? Que la palabra de Dios comience a tener tal peso en nosotros que reaccionemos al consejo de la palabra. ¿No te dicen amén a eso? Y esto realmente a mí me ubicó, ¿no? En esto de que cuántas veces hablamos y el pueblo tenía que ser 40 días en el desierto, pero porque eran duros, ¿no? Y los criticamos y somos iguales. Somos iguales, ¿no? Porque decimos, y lo que tenía que ser una bendición de 40 días tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque murmuraban contra Dios. Somos iguales. Somos iguales, pero porque no tenemos esa, a veces, humildad de decir, Señor, ¿cuántas bendiciones en Cristo? Porque ya somos benditos en Él, no necesito más nada, lo tengo todo en Él, como recién cantábamos. ¿Cuántas bendiciones son para nosotros?
pero somos nosotros los que no nos movemos, ¿no?, a disfrutar de su presencia. Y lo que quizás Dios tenía como plan para nosotros, ¿no?, de inmediato nosotros lo estiramos porque no reaccionamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero miren, vamos a seguir con esta historia, que es apenas la introducción de lo que vamos a leer en estos meses. Y Moisés tomó el tabernáculo, ¿no?, el arca, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Como en la iglesia, ¿no? Quizás en este caso tenemos la bendición que no está fuera de la ciudad, está en el centro de la ciudad, pero cualquiera que buscaba de Jehová, ¿no?, de Dios, iba al tabernáculo, iba a ese lugar donde estaba el arca, iba en pos de la presencia, ¿no? Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, escucha esto, dice, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo, porque solo él podía entrar al lugar santísimo, ¿no? Solo él podía tener esa comunicación con Dios, solo él. Pero el pueblo acompañaba, el pueblo adoraba, ¿no? El pueblo se paraba a las tiendas que habían montado en el desierto, y cuando veían que Moisés entraba, ellos comenzaban a adorar, ¿no? O sea, era una acción en conjunto. Y se ponían a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés, dice. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraban a Dios. Y esto es muy importante, fíjense que adoraban como nosotros adoramos aquí, pero adoraban al Dios de Moisés, ¿no? Al Dios que tenía un encuentro con Moisés. Por eso quizás también a veces se les hacía, a nosotros se nos hace muy extraño, ¿no?, pero se les hacía tan fácil hacer un becerro de oro y adorar a otros dioses, ¿no? Porque quien tenía el momento de presencia, quien estuvo delante de la zarza ardiente que no se consumía, era Moisés. Y ellos adoraban a Dios porque veían una nube que descendía. Fueron testigos de los milagros de Dios, pero seguía siendo Moisés el que tenía el momento íntimo con Dios. El momento a solas con Dios lo tenía Moisés. Y así acontece hoy, ¿no? La iglesia está en cierto lugar, ¿no?, lugar donde la presencia de Dios, por gracia y misericordia, desciende cuando su pueblo se junta, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros somos los que adoramos al Dios con el cual nos relacionamos diariamente? La otra vez lo hablábamos, que muchas veces yo adoré al Dios de mis padres, ¿no?, de mi mamá, que comenzó la iglesia y me enseñaba a orar. Yo escuchaba cómo oraba, escuchaba los sermones del pastor, veía las costumbres que tenían, y yo lo hacía porque veía que todos lo hacían y estaba en la iglesia y tenía que hacerlo, ¿no? Pero llegó un momento en que yo lo hacía con una convicción propia. Levantaba mis manos porque estaba convencido de que estaba adorando a Dios. Oraba porque estaba convencido de que yo hablaba con Dios, ¿no? Ayunaba porque estaba convencido que yo quería nutrir mi relación con Dios. Servía a Dios porque estaba convencido que es mi Dios al que servía, ¿no? Siempre llega el momento en el que comenzamos a hacer las cosas, ¿no?, de acuerdo a nuestra decisión personal. Y en este caso el pueblo adoraba por costumbre, salió al desierto porque era su Dios, el Dios de Israel, ¿no?, el Dios de Abraham en este caso. Y salían a adorar a Dios, pero era el Dios que Moisés, ¿no?, con el que Moisés tenía comunión. Entonces salía el sumo sacerdote Moisés y él les comunicaba lo que Dios decía del pueblo. Entonces ellos esperaban las buenas noticias de parte de Moisés. Usted y yo, como leímos en el texto al principio, tenemos el privilegio, ¿sí?, de que el velo se rasgó de arriba a abajo, y usted y yo tenemos entrada mediante la presencia del Espíritu Santo a la presencia de Dios. Y entonces, aquí quiero apuntar con esto. Usted decide si quedarse a la puerta de su casa adorando a Dios, ¿no?, como hacía, a la puerta de la tienda adorando a Dios, cuya solamente el sacerdote entraba a lo profundo de la presencia. O usted buscar también tener una relación profunda en su presencia, donde no sea solamente lo que comunica un pastor, lo que comunica el líder de alabanza, el líder de jóvenes, ¿no?,
y a veces la presencia de Dios se siente de una manera, a veces se siente diferente, ¿no? Porque no es por emociones. Entonces, no siempre las reuniones van a ser como muchas veces nosotros lo hablamos humanamente. Uy, qué reunión, uy, qué presencia, uy, que no, a veces no va a ser así. A veces quizás se va a sentir frío. A veces quizás, y más ahora que está frío, ¿no? Para la redundancia, ¿no? Estuvo bueno, normal la reunión. ¿Cómo estuvo la reunión? A veces te preguntan los que se fueron a ver el partido de fútbol, te van a preguntar cómo estuvo la reunión. Y mejor que un partido de fútbol seguro, ¿no? Y te pregunten, no, linda. Y a veces, hermosa, ¿viste? ¿Cuál es la diferencia? Si es el mismo Dios que nos ministra cada vez que nos reunimos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ahí te das cuenta que la multiforme gracia de Dios nos va guiando, ¿no? Dios no quiere mover solo nuestras emociones, quiere transformar toda nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces el pueblo estaba acostumbrado a las noticias de Dios por medio de Moisés, por decisión del mismo pueblo, que después lo vamos a buscar, lo vamos a ver más adelante. Pero el pueblo le dijo, no, anda vos, Moisés, a hablar con Dios, no sea que nos consuma su presencia, porque ellos sabían que todavía hay cosas que no hacían bien. Entonces mandaban a uno. Como en la casa hay uno que no, vos que orás más, orá vos, ¿no? No, oremos todos y todos podemos entrar a la presencia de Dios. Y por gracia y misericordia de Dios, su presencia no nos consume, porque por la sangre de Cristo, ¿no? Tenemos ese libre acceso al trono de su gracia. Porque si nosotros solamente dependemos de, mira, descendió la nube, adoremos a Dios. Solo dependemos de que cuando la nube descienda, comenzar a adorar, ¿no? Tristemente vamos a acostumbrarnos a eventos pasajeros, momentáneos, a estados de ánimo, ¿no? Veían la nube que descendía y adoraban, ¿no? Y así acontece a veces en nosotros, en nuestra vida cristiana, nos acostumbramos a eventos, que no están mal los eventos, hacemos reunión de hombres, de mujeres, podemos hacer matrimonio, se viene un congreso, que estamos muy contentos por ese congreso, sabemos que algo especial va a pasar de parte de Dios, pero nada va a transformar nuestra vida como una vida de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Nada lo va a transformar, solamente su presencia, amén. Por eso tenemos que ser en este tiempo, tenemos que ser responsables de lo que la palabra nos lleva a hacer. Reaccionar como reaccionó el pueblo de Israel y comenzar a mostrar con nuestras acciones que le hemos creído. Es como en la oración, muchas veces uno está en la oración y depende del estado de ánimo y a veces venimos cansados, porque es verdad, uno de la semana venís a la oración quizás después de un largo día de trabajo, ¿no? Y a veces no tenés siempre el mismo ánimo, pero qué importante que es poder mostrarle la presencia a Dios, ¿no? Estamos acá, Señor, por eso levantamos la mano, estoy presente, estoy concentrado que quiero tu presencia. Y a veces sin darnos cuenta estamos así, esperando que algo pase, y tarareamos un poco la canción, pero nuestra mente está pensando en los problemas que tenemos, ¿no? En lo que tenemos que comer cuando lleguemos, en el que hay que hacer mañana, si hay un cumpleaños más tarde, ¿no? Y no nos metemos de lleno a la nube de la gloria, a su presencia. No mostramos ese acto presente, ¿no? De que estoy con vos, te adoro a vos, estoy en tu casa, espíritu, alma y cuerpo completo, estamos metidos en el río de Dios. Cuando dicen amén a eso. Por eso es tan importante, amada familia, en este tiempo comenzar a ser hombres y mujeres comprometidos con Cristo. Y yo entiendo esto también. Moisés tenía esta tarea, este rol importante, que fue escogido por Dios para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida, ¿no? El rol de Moisés era exclusivamente ese. Sería muy ingrato de mi parte comparar su vida de intimidad quizás con mi vida de intimidad, ¿no? Porque quizás usted tiene muchas otras responsabilidades, trabajos, horarios por cumplir, facultad a la cual tenés que acudir durante toda la semana. Saliste quizás 7:30 y que viniste rápido, lo más rápido posible a la iglesia, ¿no? Porque en tu corazón está tu anhelo de agradar a Dios, ¿no? Pero tu rol es diferente quizás al de un pastor. Por eso hay de los que somos pastores, que aún teniendo ese rol específico, le escapamos a la responsabilidad que tenemos de tener intimidad con el Espíritu Santo para traer alimento fresco, ¿no? Por eso es tan importante, familia, poder ser responsables con el rol que nos corresponde. Entonces, hay un punto donde creo que uno tiene que decidir, y esto es muy importante. Cada uno de los que estamos acá hemos sido llamados de parte de Dios, ¿no?
Y hay algunos que tienen un llamado específico, que saben que tiene que ver 100% con Dios. Y los demás no es que no tengan un llamado específico, pero quizás Dios te puede usar a través de la empresa donde vos estás, o de la empresa que vos tenés. Te puede usar a través del oficio que vos lograste conseguir, ¿no? Cuando te recibiste o en lo que haces, te puede usar, ¿no? Pero hay otros roles específicos que tienen que ver con la administración, ¿no? Y que a veces nosotros insistimos, ¿no?, en hacer otras cosas y no lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso necesitamos tener esa intimidad para llegar al punto que después vamos a ver. Todos conocemos cuando Moisés dijo: si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? Y no era solamente una frase romántica de Moisés para con Dios, era una responsabilidad muy grande guiar a un pueblo. E ir sin la presencia de Dios, no tiene sentido. Dios, si vos me llamaste, vos nos liberaste, vení conmigo, Dios, ¿no? Sos el todo para mí, sos mi sustento, ¿no? Habían visto tantos milagros. Es una responsabilidad muy grande. Y a veces nosotros lo hacemos como una especie de romanticismo, ¿no? Señor, si tu presencia no viene conmigo, no me saques de aquí. ¿Seguro que hacemos así? ¿Seguro que decidimos a veces de acuerdo a lo que la presencia de Dios nos lleva? O muchas veces decidimos de acuerdo a lo que sentimos emocionalmente en el momento. Por eso necesitamos tener más intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir avanzando en este primer punto. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, dice, su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Bueno, todos conocemos después quién fue Josué. Pero fíjate esto, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con una persona. Comunión, intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? Comunión con su presencia. ¿Sabes qué? Hay cosas que a veces nosotros sabemos que están mal y no hace falta buscar ciertos consejos, porque vos en tu comunión con Dios discernís lo que no estás haciendo bien, lo que tenemos que cambiar y lo que necesitamos comenzar a hacer. Pero al faltar esa comunión, ese cara a cara, digámoslo así, muchas veces, como decía al principio, siempre vamos a estar dependientes de lo que nos diga o un pastor o otro hermano quizás que sea más consagrado o el que más ora en la casa, ¿no? Y eso es triste a veces, que en un hogar, y Dios nos ayude, sea solo de una familia, solo uno el que muestra interés en buscar la presencia de Dios. Cuando Dios quiere manifestarse a toda la familia, cuando Dios quiere manifestarse de igual manera tanto al marido como a la esposa, ¿no? En diferentes tiempos, en diferentes momentos. Y acá entra el conflicto a veces en las familias: no, este no ora, no, mi esposo no ora, mi esposa no ora, ¿no? Pero tiene que ver con algo personal. Yo no puedo obligar a mi esposa a que tenga intimidad con Dios si ella no quiere, ¿no? Y de la misma manera una esposa no puede, no, tenés que orar, no es eso, no es así, no funciona así, porque Dios no hizo eso con el pueblo. Dios no hizo eso con su pueblo, no dijo: no, Moisés, decirle a todos que vengan acá al tabernáculo, si no, no les hablo, no. Era personal. La intimidad es personal, ¿no? No se impone, ¿no? Viste, yo oro, Dios me habla, y vos que sos el sacerdote del hogar, no funciona así. Cuando la palabra de Dios nos habla, ¿no? Él habla a cada corazón. Pero cada uno de nosotros somos responsables de hacer con la palabra lo que a nosotros nos parece, ¿no? Y ese es el temor que tenemos que tener, ¿no? De poder buscar de Dios, pero tampoco imponerle a otro cómo buscar de Dios, porque a mí también me cuesta. Por eso te digo que a veces nosotros caemos en ese plano de jueces, ¿no? Donde señalamos quién ora más, quién ora menos, quién viene más a la iglesia, quién viene menos, pero desconocemos las cosas que atraviesan en la semana. Desconocemos el dolor, desconocemos el cansancio, desconocemos a veces las frustraciones que uno carga. Por eso la palabra de Dios viene a enseñarnos, a llamarnos, y en nosotros está el reaccionar. Amén. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahí Moisés estaba diciendo a Dios: vos me llamaste, vos me conocés por mi nombre. Vos me llamaste
llamaste, ¿no? Y comenzó a tener esa comunicación con Dios. Ahora pues, dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿no? ¿Eres tú, Señor? No, ya sé que fue. Se apagó el teclado de mi tecladista y tenía un poquito de... Estoy hablando con el Señor. Dice, ahora puedes seguir hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, dirección. No quiero volver a la prédica de otra vez porque ya lo hablamos, ¿no? Dirección. Moisés le pedía a Dios dirección. Nosotros, aún los pastores, con mucho temor de Dios, nos digo que Dios nos guíe, pero a veces nos olvidamos de pedir dirección. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿no? Vamos a hacer acá, vamos a hacer allá, ¿no? Y pedimos verdaderamente dirección a Dios porque la gente se esfuerza. Usted hace un esfuerzo. Imagínense cuántas veces hemos hecho trabajos aquí en la iglesia, que ahora esta semana vamos a hacer otro trabajito para seguir emocionándola hasta que o nos vamos a otra iglesia o lo que Dios diga, ¿no? Pero a veces nosotros digamos, hagamos esto, hagamos aquello y ocupamos de su tiempo. Y usted amablemente lo hace y a veces deja cosas en su casa para poder venir a ayudar, ¿no? Y verdaderamente yo como pastor pido la dirección de Dios. Dios, direccioname. ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Hablame, si tu presencia no nos movemos, Señor, que seas vos, no sea yo, Ezequiel Muelle, porque soy pastor, pienso que puedo hacer lo que veo que otros pastores hacen. No, se trata de una relación íntima. Así pasa también en el hogar, en la familia, ¿no? Poder pedir dirección a Dios. Dios, es tiempo de movernos, es tiempo de quedarnos, es tiempo de avanzar, es tiempo de retroceder, es tiempo de esperar, ¿no? Lo hablábamos la otra vez como la voz de guía. Por eso es muy importante tener intimidad. Si no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, después no podemos estar diciendo, ay Señor, ¿por qué si yo te sirvo? Pero yo nunca te mandé que quisieras tal transacción, tal negocio, tal viaje, ¿no? Tal compra de cosas, ¿no? Y a veces nosotros nos mandamos porque somos hijos de Dios y Dios está con nosotros, pero nunca consultamos, porque nos falta intimidad, nos faltan momentos con el Espíritu Santo. Y aún así, teniendo momentos de intimidad, no vamos a equivocar. No estoy diciendo que porque tenemos intimidad vamos a ser perfectos, porque el factor humano está. El factor humano que tiene fallas está, los temores y eso, ¿no? Me voy a tener que ir cerrando ya. Y él dijo, mi presencia irá con... Ahora pues si hay algo, dice, es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿No? La gran diferencia cuando vos caminamos llenos del Espíritu Santo, no significa que vamos a carecer de tareas. Las tareas, el esfuerzo va a estar presente, pero en él vamos a dar el descanso, ¿amén? Porque es él el que nos guía. Y es difícil, pero ¿cuántos hombres de Dios a veces han estado al borde de un paro cardíaco, derrame cerebral por tanto estrés, tanto trabajo, ¿no? Y no estoy diciendo que no porque no buscaran de Dios, sino que muchas veces hay tareas que te superan, ¿no? Muchas veces hay tiempos en tu casa que te superan, o deudas, o momentos que tienes que hacer mucho esfuerzo y no encontrar nunca descanso, ¿no? Por eso que Dios nos ayude a consultar en nuestro interior y decir, Señor, ¿eres tú quien me guía por aquí? Porque a Moisés le dijo esto, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No, esa paz, el poder dormir y conciliar bien el sueño y descansar de verdad. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gracias a Dios estamos en un seminario bíblico los viernes y justamente hablábamos de la importancia de la palabra, y algo que nos enseñaba el profe era que muchas veces damos textos sueltos, ¿viste? Pero todo texto tiene un contexto, una historia, para quién fue escrito, a quién fue dirigida esa carta, a quién fue dirigida esa palabra, ¿no? Y bueno, poniendo en práctica eso, te da cada vez más temor de poder enseñar correctamente las escrituras, porque como decía recién, es una responsabilidad. Y siempre hemos leído esta parte, ¿no? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? Y porque tiene que ver con el propósito que tenía Dios para su pueblo. Y muchos de nosotros estamos cumpliendo un propósito
reitero, disculpe que sea reiterativo, como padres, ¿no? Como esposos, como jóvenes, ¿no? Tu propósito en la facultad, tu propósito en tu trabajo, en tu casa, ¿no? Todos estamos cumpliendo un propósito. Y solamente, y cuando le decimos a Dios, no nos saques de aquí, no tiene que ver conmigo, no Señor, voy a quedar re mal si me va mal en la iglesia. No tiene que ver con eso. Voy a quedarme mal si se cierra la iglesia porque no funcionó. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el gran propósito de Dios de guiar a las personas a conocer a Cristo. Amén. Tiene que ver con el propósito de Dios en tu casa. Tiene que ver con que tus hijos conozcan al Dios verdadero, con que vos y yo tengamos una intimidad con el Dios eterno. Por eso es tan importante volver a tener esa vida de intimidad. Y lo vamos a dejar acá como punto número 1. Hablando del principio, ¿no? Del principio. Del costo que nosotros tenemos a la hora de entrar a la presencia de Dios, ¿no? Y ahora, ¿cuánto valor le damos a eso? Y vuelvo a decir, yo desconozco tu rutina diaria. Desconozco el tiempo que verdaderamente puedes decir, sí, ahora sí voy a orar, ¿no? Lo desconozco, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes responsabilidades. Pero vos en tu corazón sabés qué momento podés entregarle a Dios. Yo en mi corazón sé qué momento puedo decir, no, Señor, basta de comodidad, me aparto y te busco, necesito dirección. Necesito dirección para mi matrimonio, necesito dirección para mi casa, necesito dirección de acuerdo a tu llamado, porque Moisés tenía un llamado específico. Y muchos de ustedes que están acá, yo sé que tienen un llamado específico, como hombres y mujeres de Dios, porque donde ustedes lleguen, no voy a poder llegar yo. Por eso Dios los llamó a ustedes, por eso Dios me llamó a mí, ¿no? Por eso somos muchos los que tenemos esta oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación. Por eso hay líderes de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, por eso hay mujeres que ministran a mujeres solas con respecto a los discipulados, hay personas que abren sus casas para hacer casas de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque así se extiende el reino de Dios. Ya no hay un Moisés, ¿no? Es un Cristo ungido que por medio de la cruz del Calvario derramó su espíritu para todos nosotros, amén. Y cada uno de ustedes, amada familia, déjenme decirles que tiene un llamado específico de parte de Dios. Pero solamente la intimidad nos va a revelar, amén. Señor, estoy caminando en pos de tu presencia, porque si tu presencia no va conmigo, no me muevas. No me muevas porque no quiero hacerle daño a los que me siguen, mi familia, mi esposa. No quiero hacerle daño a las personas que confían, ¿no? Que tengo palabra fresca de Dios para que sean bendecidos, ¿no? Por eso es tan importante volver a la intimidad. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Ahora sí, para terminar.